Año del centenario, en otras palabras, el 2005 es nuestro punto de partida. Boca venía de alzar la Copa Sudamericana en el transcurso del año anterior bajo las órdenes de Jorge José Benítez, a.k.a. el Chino, y había que ajustar algunos cambios para que el equipo pueda pelear la Libertadores del año que entraba. En el último transcurso de 2004, tras la salida de Luis Aramanto Perea del equipo, el lateral derecho había sido dividido entre Pablo Jerez y el Pampa Calvo, sin quedarse ninguno con la titularidad absoluta. Sin contar que en ese entonces también estaba Pablo Álvarez dando vueltas por allí, también ocupando cada tanto esa posición. Entonces era momento de cubrir ese puesto, ya que todavía la figura de Hugo Ibarra despertaba gratos recuerdos a los hinchas del club al haberse ido hace casi 2 años del club y que nadie haya estado a su altura. Es entonces cuando el Geneise arriba al mercado de pases buscando exclusivamente un lateral derecho. Es en ese momento cuando en un intento de humeada empieza a circular que se traería a un jugador que en ese entonces jugaba en el Milan y que ocupaba dicha posición. Todo el mundo pensó lo evidente: no puede ser, hermano, Cafu va a jugar con la azul y oro. La realidad no pudo estar mucho más lejos, ¿no? Porque de todos los laterales brasileños, que convengamos, la mayoría tienen las mismas características, ¿no? Rapiditos, le pegan bien y varios son pelados, llegó a nuestro club Dermival de Lima Almeida Baiano, o su nombre más corto, Baiano, y en su apodo, Bombón. Me parece que pinta para ídolo este muchacho, ¿eh? No, gracias por sus comentarios. Yo, desde que empezó la pretemporada, estoy intentando hacer lo mejor dentro del equipo y hoy ojalá que las cosas me salgan bien, que yo pueda ayudar a mis compañeros. Bombón Baiano debutó en un partido de verano y no lo hizo para nada mal. Jugó contra Independiente en un triunfo 2-0 y a pesar de que ganó una amarilla, no parecía ser su principal característica pegar como un burro. Sin embargo, a medida que pasaban los partidos, empezaba a despertar cierta sospecha acerca de su manera no de jugar tanto, sino de defender, porque desconcertados lo miraban sus compañeros. El Chelo Delgado, Cassini, Caña, ya que el muchachito brasileño subía hasta donde podía y a veces terminaba bien las jugadas, dejando un registro de 2 goles en lo que fue su paso por Boca, pero después de terminar la jugada o de dejar inconclusa la jugada, no volvía. Y Boca en el fondo, en esa época ya era bastante un queso. Le entraban por todos lados, y el lateral derecho no era la excepción. Quien más se lo decía y recalcaba era el mellizo, quien en una ocasión lo agarró y le dijo: boludo, vos venís para hacer la figura de la mitad de cancha para atrás, no para adelante. Varios ojos se le pusieron encima al muchachito Bombón Baiano, claramente no por sus buenas actuaciones, pero quedó en medio de todas las entrevistas desde abril de 2005. Para resumirlo brevemente y poner un poquito de contexto, en un partido que Quilmes fue derrotado ante San Pablo en el Morumbi, Esteban de Sábato insultó a Grafite, delantero del tricolor, diciéndole macaco y negro de... El central quilmeño terminaría preso 40 horas bajo el cargo de injuria calificada. Y usted, estimado observador del video, se preguntará qué corno tiene que ver esto con Boca. Básicamente porque a partir de ese hecho en particular, del cruce de Sábato insultando a Grafite, el periodismo lo buscaba siempre a Baiano para preguntarle sobre eso. Y sí, el único futbolista brasileño en el fútbol argentino, ¿cómo no le van a preguntar de una situación que sucedió justamente con un equipo de su país y con un compatriota? Pero a la vez de que era ya denso el acercar del periodismo, no solamente porque jugaba en Boca, varios hinchas, no del mismo club, sino de otros clubes, se hicieron eco de esta situación. Viendo que le había molestado bastante a Grafite recibir esos agravios, los intentaron replicar a Bombón Baiano. De hecho, en la derrota ante Instituto de Córdoba, le gritaron si se animaba a hacer lo mismo que Grafite, o sea, presentar la causa ante la justicia. Justamente por eso fue bastante difícil su último periodo jugando en Boca, y es ahí donde comenzó un poco la presión de parte del lateral derecho para acelerar su salida. Él mismo mencionó años después en una entrevista que no estaba fuerte en ese entonces de la cabeza y que le estaba comenzando a afectar mucho la situación. Muestra de ello fue el partido ante Quilmes en la anteúltima fecha que se jugó en cancha de San Lorenzo debido a la suspensión de la Bombonera, donde entró los últimos 3 minutos por el titular de ese día, Fernando Acosta. Sí, un pibito. Y prácticamente cuando ingresó no se movió de su posición. Vamos a ver cómo Baiano, que ingresó cuando faltaban pocos minutos, ya estaba con la cabeza en las playas
de Brasil. Y así fue como Bombón Baiano, el lateral brasileño, completó solamente 16 partidos en ese primer semestre, teniendo 2 goles, una buena suma si consideramos que era defensor, pero mandándose varias cagadas a la hora de defender. Y así fue como, una vez terminado este periodo de tiempo, el muchacho se volvió al Palmeiras. Siguió teniendo una carrera de trotamundos es un decir porque estuvo mayormente por Brasil, pero en varios equipos sin mantener la titularidad, hasta que se retiró en el año 2011. Y esta, queridos amigos, fue la historia de cómo en su momento Dermival de Almeida Baiano se terminó yendo a Boca y terminó durando solamente un semestre.